Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. Hay cosas que uno ve de niño y que se quedan grabadas para siempre en la memoria, como cicatrices en el alma que nunca sanan del todo, marcas que el tiempo no puede borrar. Y aunque ahora intento convencerme de que todo fue producto de la fiebre o del miedo, sé muy en el fondo que lo que vi esa noche fue real, tan real como el aire que respiro. Me llamo Juan, soy de un pueblito pequeño cerca de Veracruz. Y lo que voy a contarles pasó hace muchos años, cuando yo apenas tenía 12. Pero los detalles siguen tan frescos en mi mente como si hubiera sido ayer. Y aunque he intentado olvidar, hay noches en las que despierto empapado en sudor, con ese silbido todavía resonando en mis oídos. Todo empezó un martes por la tarde. Recuerdo el día exacto porque cumplía meses mi hermana menor, Rosita, que apenas acababa de cumplir 3 meses. Mi mamá estaba muy feliz preparando tamales para celebrar, y mi papá había ido al monte a cortar leña para venderla en el mercado del pueblo. La casa olía a masa y a hoja de plátano. Era un olor que siempre me hacía sentir seguro, como si nada malo pudiera pasar mientras ese aroma llenara nuestra casita de adobe. Yo estaba afuera jugando con mi perro Canelo, un animal flaco y sarnoso que había aparecido un día en la puerta de la casa, y que desde entonces no se separaba de mí. Canelo era de esos perros que parecen saber más de lo que uno piensa. Tenía una mirada inteligente, y cuando algo malo estaba por pasar, él lo sabía antes que nadie. Ese día, mientras yo le aventaba piedras para que las trajera, Canelo de repente se quedó quieto, mirando hacia el camino que llevaba al monte. Las orejas se le pararon y empezó a gruñir bajito, con ese sonido que te hiela la sangre. Seguí su mirada y vi a una mujer caminando por el sendero polvoriento. Era flaca, muy flaca, con el pelo negro y largo que le llegaba hasta la cintura. Vestía un rebozo oscuro a pesar del calor que hacía. Lo raro era su forma de caminar. No caminaba como la gente normal. Sus pasos eran demasiado lentos, como si flotara un poco sobre la tierra. Y aunque estaba lejos, sentí que me miraba directamente a mí. Canelo empezó a ladrar como loco, mostrando los dientes. Yo le dije que se callara, pero él no me hacía caso. La mujer siguió caminando hasta que desapareció detrás de unos árboles, rumbo a las casas que estaban más alejadas del pueblo. Cuando entré a decirle a mi mamá lo que había visto, ella dejó de mover la masa y se puso seria. «Esa debe ser la señora que vive cerca del arroyo», me dijo con una voz que no me gustó. «La gente dice cosas de ella, Juan, cosas feas. Dicen que no envejece, que lleva años viviendo sola en esa casa y siempre se ve igual. Tu abuela decía que era bruja, pero yo nunca le he hecho caso a esos chismes». «¿Y qué tipo de cosas dicen, mamá?», le pregunté sintiendo un frío en la espalda a pesar del calor. Mi mamá me miró y luego volteó a ver a Rosita, que dormía tranquila en su cuna de madera. «Dicen que le gustan los bebés, que cuando hay recién nacidos en el pueblo, ella se entera y... Bueno, son puros chismes, hijo. No hagas caso». Pero yo vi en sus ojos que no eran solo chismes. Había miedo ahí. Un miedo verdadero y profundo que me hizo sentir que algo muy malo estaba cerca de nosotros. Esa noche, mi papá llegó tarde. Venía cansado, sudado, con la ropa llena de polvo del camino. Se sentó a cenar sin muchas ganas y cuando mi mamá le preguntó qué le pasaba, él tardó en contestar. «Me encontré con una mujer en el camino», dijo, moviendo los frijoles en su plato sin comerlos. Estaba muy flaca, con el pelo negro hasta la cintura. Me pidió agua, y yo le di de mi cantimplora. Canelo se puso como loco cuando la vio, ladrando y queriendo morderla. Tuve que jalarlo fuerte para que no la atacara. Algo raro tiene esa señora. Algo que no me gusta. Mi mamá y yo nos miramos. Era la misma mujer que yo había visto esa tarde. Mi papá siguió hablando con la voz cada vez más baja,
Me dijo que le diera saludos a mi esposa y a mis hijos, pero yo nunca le dije que tenía familia. Nunca le dije nada de ustedes. ¿Cómo supo? Un silencio pesado llenó la casa. Rosita empezó a llorar en su cuna, como si también sintiera que algo andaba mal. Mi mamá la cargó y le dio pecho, pero la bebé no se calmaba. Lloraba y lloraba, con un llanto desesperado que nunca le había escuchado antes. Hay que llevarla a bautizar, dijo mi abuela, que vivía con nosotros y que hasta ese momento había estado callada en su rincón. Mañana mismo tienen que llevarla con el padre Ezequiel. No puede seguir sin bautizo, es peligroso. Ya sé, mamá, le contestó mi padre. Pero el padre está en otro pueblo dando misa, no vuelve hasta el domingo. Entonces hay que cuidarla bien esta noche, dijo mi abuela con esa voz que usaba cuando sabía cosas que nosotros no sabíamos. Muy bien, no la dejen sola ni un momento. No entendí bien de qué hablaban, pero el miedo que había en la voz de mi abuela hizo que se me erizara toda la piel. Esa noche cenamos en silencio. Afuera había empezado a soplar un viento extraño, caliente y seco, que hacía que las ramas de los árboles chirriaran como si estuvieran llorando. Canelo no dejaba de dar vueltas alrededor de la casa, oliendo el aire y gruñendo. Cuando llegó la hora de dormir, mi mamá puso la cuna de Rosita junto a su cama. Mi papá sacó su machete viejo y lo dejó al lado de la puerta. Yo me acosté en mi petate, pero no podía dormir. Tenía los ojos bien abiertos, mirando el techo de lámina que crujía con el viento. Por la ventana entraba un poco de luz de luna, y las sombras de los árboles bailaban en las paredes como si fueran dedos largos queriendo entrar. Debía ser cerca de medianoche cuando Canelo empezó a ladrar. No era un ladrido normal, era un ladrido de pánico, de terror puro, un ladrido que decía que algo muy malo estaba pasando. Me levanté de un salto y vi que mi papá ya estaba despierto, con el machete en la mano. Mi mamá abrazaba a Rosita contra su pecho. «¿Qué pasa?», susurré, aunque ya sabía que algo terrible estaba afuera. «Quédate ahí, Juan», me ordenó mi papá. «No salgas por nada del mundo». Pero yo me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Lo que vi me congeló la sangre. Había algo volando entre los árboles. Algo grande, del tamaño de una persona, con alas enormes que se movían en silencio. No eran alas de pájaro normal, eran alas horribles como de murciélago gigante, pero más largas, más oscuras. Y en medio de esas alas vi una cara de mujer. Era la misma mujer del camino, pero ahora su rostro estaba distorsionado, alargado, con la boca abierta mostrando dientes puntiagudos. Volaba en círculos sobre nuestra casa cada vez más bajo, y mientras volaba soltaba un silbido agudo, penetrante, que te taladraba los oídos y te hacía sentir que la cabeza te iba a explotar. Era el sonido más horrible que había escuchado en mi vida. Un sonido que no era de este mundo. Canelo ladraba como endemoniado, saltando y tratando de alcanzarla. La cosa esa seguía dando vueltas, bajando más y más, hasta que pude ver bien sus ojos. Eran rojos como brasas encendidas, y me miraban directamente a mí a través de la ventana. En ese momento supe que había venido por mi hermana, que quería llevarse a Rosita, y que no se iba a ir hasta conseguirlo. Página 22. Mi papá abrió la puerta de golpe y salió con el machete en alto, gritándole que se largara. Pero la criatura no le hizo caso. Siguió volando en círculos, cada vez más cerca del techo de nuestra casa. El silbido se hacía más fuerte, más agudo, y Rosita lloraba con todas sus fuerzas. Mi mamá la apretaba contra su pecho rezando en voz baja, con lágrimas corriendo por su cara. La cosa intentó bajar por el hueco de la ventana. Vi sus garras largas y negras arañando el marco de madera. Mi papá le tiró un machetazo pero no le dio. Ella soltó una risa horrible, una risa que sonaba mitad mujer, mitad animal, y volvió a subir al cielo. Canelo seguía ladrando, pero ahora su ladrido sonaba diferente. Sonaba asustado, derrotado. Mi abuela apareció de su cuarto con un rosario en las manos y un frasco de agua bendita que guardaba desde hace años. Empezó a rezar en voz alta.
rociando el agua por toda la casa. La criatura dio otro círculo, más lento esta vez, como si le molestara lo que mi abuela estaba haciendo. Luego soltó un chillido tan fuerte que las ventanas temblaron y se alejó volando hacia el monte. Pero yo sabía que no se había ido para siempre. Solo estaba esperando. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos todos juntos en la sala con las luces prendidas y las puertas cerradas. Mi papá no soltó el machete en toda la noche. Canelo se quedó adentro con nosotros, echado junto a la puerta, con las orejas paradas y los ojos fijos en la ventana. Cada ruido nos hacía brincar. Cada chirrido del viento nos helaba la sangre. Cuando por fin amaneció, creí que todo había terminado. El sol salió como siempre, los pájaros empezaron a cantar y el pueblo despertó con su rutina normal. Pero mi papá tenía la cara gris, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. «Voy a ir a buscar al padre Ezequiel», dijo poniéndose su sombrero. «No importa en qué pueblo esté, tengo que traerlo hoy mismo para que bautice a Rosita. No podemos pasar otra noche así». Se fue caminando rápido por el camino polvoriento. Mi mamá se quedó con Rosita en brazos sin soltarla ni un segundo. Yo me senté en la puerta con Canelo, viendo el camino. El día pasó lento, muy lento. El sol pegaba fuerte y el calor era sofocante, pero había algo en el aire que no se sentía bien. Un silencio raro. Los pájaros dejaron de cantar cerca del mediodía. Las gallinas se metieron a sus nidos aunque no era hora. Y Canelo no dejaba de oler el aire, inquieto. Mi papá no volvió en todo el día. Cuando empezó a oscurecer, mi mamá se puso muy nerviosa. «Debería estar aquí ya», decía, caminando de un lado a otro con Rosita. Ya debería haber vuelto. Mi abuela encendió todas las velas que teníamos. Puso sal en las ventanas y en la puerta, haciendo una línea que no se podía romper. «Es lo único que puede detenerla», dijo, con voz temblorosa. «Pero no sé si será suficiente. Esta vez va a venir con más fuerza. Lo siento en los huesos». La noche cayó como una manta negra sobre el pueblo. Una noche sin estrellas, sin luna, tan oscura que no se veía nada más allá de la luz de nuestras velas. Y entonces empezó. Primero fue un silbido lejano, apenas audible. Luego se fue acercando, haciéndose más fuerte. Canelo empezó a temblar con el rabo entre las patas. Nunca lo había visto así. Ni siquiera ladraba, solo temblaba. La criatura apareció en el techo. Escuchamos sus pasos sobre la lámina, pasos pesados que hacían crujir el metal. Caminaba de un lado a otro buscando un lugar para entrar. El silbido era tan fuerte que me dolían los oídos. Rosita lloraba sin parar, un llanto desesperado que me partía el corazón. De repente el silbido se detuvo. Todo quedó en silencio. Un silencio peor que el ruido. Y entonces escuchamos su voz. Una voz de mujer, dulce y suave, que venía desde afuera. «Déjenme entrar», decía. «Solo quiero ver a la bebé, solo un momentito, no le voy a hacer nada, solo quiero cargarla, por favor». La voz sonaba tan normal, tan humana, que por un segundo casi me convenció. Pero mi abuela me agarró del brazo con fuerza. «No le contesten», susurró. «No digan nada. Si le contestan, le dan permiso para entrar». «Por favor», seguía diciendo la voz. «Tengo hambre, mucha hambre, y la bebé huele tan bien, tan dulce, tan tierna. Solo un pedacito. Déjenme entrar». Mi mamá sollozaba en silencio, tapándole los oídos a Rosita, aunque la bebé estaba tan asustada que ya ni lloraba. Solo se quedaba quieta, con los ojos muy abiertos, como si supiera que algo horrible estaba del otro lado de la pared. Entonces empezó a rascar. Un sonido horrible de garras contra la lámina, contra las paredes, contra la puerta. Raspaba y raspaba, buscando una forma de entrar. Las velas empezaron a titilar, aunque no había viento. Una de ellas se apagó, luego otra, y otra. La oscuridad nos fue tragando poco a poco. En esa oscuridad vi una sombra moviéndose. Algo había entrado. No sé cómo, no sé por dónde, pero estaba adentro de la casa. Sentí un olor horrible, a carne podrida y a tierra mojada, y escuché su respiración, pesada y ronca, muy cerca de donde estábamos. «Ya estoy aquí», susurró la voz ahora desde adentro.
Ya vine por lo que es mío. Mi abuela empezó a rezar más fuerte, pero su voz temblaba. La sombra se movió hacia donde estaba mi mamá con Rosita. Vi sus ojos rojos brillando en la oscuridad, acercándose. Mi mamá gritó. Yo también grité, y entonces Canelo, mi pobre Canelo, se lanzó contra la sombra. Hubo un ruido de pelea, de gruñidos y chillidos. Canelo peleaba con todo lo que tenía, pero no era suficiente. Escuché cuando sus quejidos se fueron apagando, y luego ya no hubo más ruido, solo silencio, y la respiración de la criatura, ahora más cerca de Rosita. Mi abuela se puso enfrente de mi mamá, con el rosario en alto. En el nombre del Padre, empezó a decir, pero no pudo terminar. La cosa le pegó y la tiró al suelo. Yo quise moverme, quise hacer algo, pero estaba paralizado del miedo. No podía mover ni un dedo. La criatura alargó sus garras hacia Rosita. Mi mamá trató de protegerla, pero fue inútil. Sentí más que vi cuando le arrancaron a mi hermana de los brazos. El llanto de Rosita se fue alejando, haciéndose más débil, y luego hubo un sonido de alas batiendo, y el silbido volvió, pero esta vez alejándose. Cuando pude moverme de nuevo y encendí una vela con manos temblorosas, vi la casa vacía. Rosita no estaba. Mi abuela estaba tirada en el suelo, respirando apenas. Mi mamá estaba sentada contra la pared, con la mirada perdida, abrazando el rebozo vacío de mi hermana. Y Canelo estaba junto a la puerta quieto, con los ojos abiertos mirando a la nada. Mi papá llegó al amanecer con el padre Ezequiel, pero ya era tarde, demasiado tarde. Nunca encontramos a Rosita. Buscaron por todo el monte, por el arroyo, por todas partes, pero no había ni rastro de ella, como si nunca hubiera existido. La casa junto al arroyo estaba vacía. La mujer del pelo negro desapareció. Algunos dijeron que se fue del pueblo, otros que nunca existió. Pero yo sé la verdad. Yo sé que sigue ahí, esperando a que nazca otro bebé sin bautizar, esperando en la oscuridad. Mi mamá nunca volvió a ser la misma. Se quedó callada para siempre, con la mirada perdida, abrazando ese rebozo vacío. Mi papá empezó a tomar para olvidar, pero nunca pudo. Mi abuela murió a los pocos meses, diciendo en su lecho que no había podido protegernos, que había fallado. Y yo crecí con esta historia clavada en el pecho como una espina que nunca sale. Ahora tengo 50 años, y cada vez que veo una lechuza en la noche, cada vez que escucho un silbido en la oscuridad, me paralizo, porque sé que ella sigue ahí, sigue volando, sigue buscando, y a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte, escucho el llanto de Rosita mezclado con el silbido. Un llanto que viene del monte, de muy lejos, pero que llega claro a mis oídos. Y sé que mi hermana nunca descansó, que nunca encontró paz. Por eso les digo, si algún día tienen un bebé y escuchan un silbido en la noche, si ven una sombra volando entre los árboles, si su perro ladra mirando al cielo sin razón, no esperen. Corran, protejan a sus hijos, porque la chorca nunca deja de buscar, nunca deja de tener hambre, y lo peor de todo es que yo sé que algún día volverá por mí, porque fui testigo, porque la vi, y los testigos no viven tranquilos, viven esperando, sabiendo que la muerte alada puede venir cualquier noche. Puede que sea esta noche, puede que sea la siguiente, pero vendrá, siempre vuelve. Y cuando venga, no habrá salvación. Historia 2. A veces pienso que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan en lugares olvidados, donde la gente prefiere guardar silencio antes que hablar. Historias que se cuentan en voz baja, con miedo, porque nombrarlas es como invocarlas. Esta es una de esas historias. Y aunque quisiera decir que es mentira, que solo fue mi imaginación, no puedo. Porque lo viví, porque perdí lo que más amaba, y porque sé que ella sigue ahí, esperando. Me llamo Roberto, soy de Chiapas, y hace 2 años mi vida cambió para siempre. Todo comenzó cuando mi esposa Laura y yo decidimos mudarnos a un pueblo pequeño en las montañas de Chiapas. Yo había conseguido trabajo en una empresa maderera,
y el sueldo era bueno, mucho mejor que lo que ganaba en mi anterior trabajo. Laura estaba embarazada de 7 meses y pensamos que sería un buen lugar para criar a nuestro hijo. Un lugar tranquilo, lejos del ruido de la ciudad, donde el aire era limpio y la gente parecía amable. El pueblo se llamaba San Cristóbal de las Sombras. Un nombre extraño, lo sé, pero en ese momento no le di importancia. Cuando llegamos en la camioneta, con todas nuestras cosas amontonadas atrás, el sol se estaba ocultando detrás de las montañas. El pueblo era más pequeño de lo que imaginaba. Apenas unas cuantas calles de tierra, casas de adobe con techos de lámina, una iglesia vieja en el centro y una tienda que vendía de todo un poco. La casa que nos rentaron estaba en las orillas del pueblo. Era sencilla, de 2 cuartos, con paredes de ladrillo sin pintar y un patio trasero lleno de hierba alta. El dueño, un señor mayor llamado Don Esteban, nos entregó las llaves sin decirnos mucho. Solo nos miró con una expresión rara cuando Laura le dijo que estaba esperando bebé. «Cuídenlo bien cuando nazca», nos dijo con voz seria. «Aquí hay cosas que no se ven, pero están». No entendí qué quiso decir y tampoco le pregunté. Pensé que era solo un viejo supersticioso, de esos que abundan en los pueblos. Los primeros días fueron normales. Yo salía temprano a trabajar y Laura se quedaba arreglando la casa, preparando todo para la llegada del bebé. Los vecinos eran amables pero distantes. Saludaban con la cabeza, pero casi nunca hablaban. Era como si guardaran secretos, como si todos supieran algo que nosotros no sabíamos. 2 meses después nuestro hijo nació. Le pusimos Mateo. Era hermoso, con los ojos grandes y oscuros como los de su madre, y cuando lloraba, su llanto era fuerte y sano. Laura y yo estábamos felices, más felices de lo que habíamos estado en toda nuestra vida. Pero esa felicidad duró poco. Una noche, como a las 3 semanas de haber nacido Mateo, Laura me despertó asustada. Me sacudió el hombro con fuerza. «Roberto, despierta, escucha». Me levanté todavía medio dormido y aguzé el oído. Al principio no escuché nada, solo el viento golpeando contra las ventanas. Pero luego lo oí. Un sonido extraño, como un rasguño en la puerta de la calle. Lento, suave, pero constante. Como si alguien estuviera arañando la madera con las uñas. Me levanté de la cama y fui hasta la sala. El rasguño seguía ahí, ahora más fuerte. Me acerqué a la puerta y puse el oído contra ella. «¿Quién es?», pregunté, pero nadie respondió. El rasguño se detuvo de repente. Esperé un momento y luego abrí la puerta con cuidado. No había nadie afuera, solo la oscuridad del pueblo y el viento frío de la madrugada. Cerré rápido y puse el seguro. «No hay nadie», le dije a Laura cuando regresé al cuarto. «Debe haber sido un animal». Pero Laura no parecía convencida. Se quedó despierta el resto de la noche con Mateo pegado a su pecho, mirando hacia la ventana. Al día siguiente le conté a uno de mis compañeros del trabajo lo que había pasado. Se llamaba Tomás, era de ahí del pueblo y llevaba años trabajando en la maderera. Cuando terminé de contarle, su cara se puso seria. «No dejen al niño solo por las noches», me dijo, «y pongan ruda y ajo en las ventanas». «¿Por qué?», le pregunté pensando que era otra superstición. Tomás miró a su alrededor, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. «Porque hay algo en este pueblo, algo que viene por los niños recién nacidos. La gente no habla de eso, pero todos lo saben. Ha pasado antes, muchas veces». «¿De qué hablas?», le dije, empezando a sentir un nudo en el estómago. «La chupadora», susurró. «Es una bruja vieja que vive en las montañas. Dicen que baja al pueblo cuando hay bebés nuevos. Se mete a las casas por las noches y se los chupa. Les saca toda la vida hasta que quedan como cáscaras vacías». Me reí nervioso pensando que me estaba tomando el pelo. Pero Tomás no se rió. Su mirada era completamente seria. «No te estoy jugando, Roberto. Mi primo perdió a su hija así. Tenía apenas 2 semanas. Una mañana la encontraron en su cuna, pálida, fría, con la boca abierta. Los doctores dijeron que fue muerte súbita, pero todos sabemos la verdad. La chupadora vino por ella. Esa noche, llegué a casa más temprano de lo normal. Le conté a Laura lo que Tomás me había dicho, tratando de sonar tranquilo, como si solo fuera un cuento de pueblo.
pero Laura se puso pálida. «Ayer, cuando fui a la tienda», dijo con voz temblorosa, «una señora mayor se me acercó. Me miró a Mateo y luego me dijo, «Ten cuidado con las noches de luna nueva. Ella anda más activa». No le pregunté quién era ella. Me dio miedo. Esa noche, hicimos lo que Tomás me había recomendado. Pusimos ramas de ruda en las ventanas y colgamos ajos en la puerta del cuarto donde dormía Mateo. Laura no quiso dejarlo en su cuna. Se lo llevó a nuestra cama y lo abrazó toda la noche. Pasaron varios días sin que nada raro sucediera. Empecé a pensar que todo había sido paranoia, historias de pueblo para asustar a los forasteros. Pero entonces llegó la luna nueva. Esa noche, el pueblo estaba más oscuro que nunca. No había luz en ninguna casa. Todo estaba en silencio, como si la gente se hubiera escondido. Incluso los perros, que siempre ladraban por las noches, estaban callados. Laura y yo nos fuimos a dormir temprano. Mateo estaba entre nosotros, dormido, respirando suave, pero como a las 2 de la mañana, algo me despertó. No fue un ruido, fue una sensación, como si alguien me estuviera observando. Abrí los ojos y vi una sombra en la ventana. Era la figura de una mujer, encorvada, con el pelo largo y despeinado. Estaba del otro lado del vidrio, mirando hacia adentro. Su cara estaba pegada al cristal, y aunque no podía ver sus facciones con claridad, podía sentir sus ojos clavados en Mateo. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Quise gritar, quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera paralizado. La sombra levantó una mano larga y huesuda, y empezó a raspar el vidrio con las uñas. El mismo sonido que habíamos escuchado en la puerta semanas atrás. Laura se despertó por el ruido, y cuando vio la sombra, soltó un grito ahogado. «¡Roberto está ahí!», gritó abrazando a Mateo con fuerza. El grito pareció romper el hechizo. Me levanté de la cama de un salto y corrí hacia la ventana, pero cuando llegué, la sombra ya no estaba. Solo quedaba la marca de sus uñas en el vidrio. 4 líneas largas y profundas. «Se fue», dije tratando de calmar a Laura, pero mi voz temblaba. «Ya se fue». Esa noche no volvimos a dormir. Nos quedamos despiertos, con las luces prendidas, vigilando cada ruido, cada sombra. Mateo lloraba sin parar, como si pudiera sentir el peligro. Al día siguiente fui a buscar a don Esteban. Lo encontré en su casa, sentado en un sillón viejo, fumando un cigarro. «Usted sabía», le dije enojado. «Sabía lo que pasa aquí y no nos dijo nada». Don Esteban me miró con ojos cansados, como si hubiera tenido esa conversación muchas veces antes. «Si les hubiera dicho no habrían venido», respondió con calma. «Y necesitaban el trabajo, pero les advertí que cuidaran al niño». «¿Qué es esa cosa?», le pregunté. «¿Qué es la chupadora?». Don Esteban dio una larga fumada a su cigarro antes de responder. «Es una mujer que vivió aquí hace muchos años. Era joven y hermosa y estaba esperando un bebé. Pero una noche, algo salió mal. El bebé nació sin vida. Ella enloqueció de dolor. Empezó a robar bebés de otras familias, tratando de reemplazar al suyo. La gente del pueblo la persiguió hasta las montañas, pero nunca la encontraron. Dicen que se convirtió en algo más, algo que ya no es humano. Y desde entonces, cada vez que hay un bebé nuevo en el pueblo, ella viene. Siempre en luna nueva. Y si logra entrar a la casa, se lo lleva, o se lo chupa ahí mismo, dejándolo sin vida. «Y nadie ha hecho nada», le grité. «¿Cómo es posible que esto siga pasando?» «Hemos intentado de todo», dijo don Esteban con tristeza. «Hemos puesto cruces, hemos rezado, hemos traído sacerdotes, pero nada funciona. Ella siempre vuelve. Lo único que podemos hacer es protegernos, poner ruda, ajo, sal en las puertas, y nunca dejar a un bebé solo durante la luna nueva». Salí de su casa con el estómago revuelto. Cuando llegué a mi hogar, le conté todo a Laura. Ella estaba llorando, abrazando a Mateo como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. «Nos vamos», dijo con voz firme. «Nos vamos de aquí ahora mismo». «Sí», le dije. «Empaco todo hoy. Mañana a primera hora nos largamos». Pero esa noche, la última noche que pasaríamos en ese pueblo maldito, cometimos un error fatal. Laura estaba exhausta.
Llevaba días sin dormir bien, cuidando a Mateo día y noche. Después de darle de comer, lo puso en su cuna, solo por un momento, mientras iba al baño. Yo estaba en la sala, terminando de empacar las últimas cosas. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché el grito de Laura. Corrí al cuarto y la encontré frente a la cuna, con las manos en la cabeza, gritando con desesperación. Me acerqué y miré hacia adentro. Mateo estaba ahí acostado con los ojos abiertos, pero algo estaba mal. Su piel estaba pálida, casi gris, sus labios estaban morados, y su boca estaba abierta, como si hubiera tratado de gritar pero no hubiera podido. Lo tomé en brazos y estaba frío, tan frío. «Mateo, Mateo, despierta», grité sacudiéndolo suavemente, pero su cuerpo estaba flácido, sin vida. Laura se desplomó en el suelo llorando, golpeando el piso con los puños. Yo me quedé ahí de pie sosteniendo a mi hijo sin vida, sin poder creer lo que estaba pasando. Entonces vi la ventana. Estaba abierta, apenas unos centímetros, pero abierta, y en el alféizar había una marca, la huella de una mano larga y huesuda, con uñas como garras. Ella había entrado, mientras yo estaba en la sala, mientras Laura estaba en el baño. En esos 5 minutos fueron suficientes para que la chupadora se llevara lo único que nos importaba. Nos fuimos del pueblo esa misma noche, con Mateo envuelto en una manta. Lo enterramos en mi pueblo natal, junto a mis abuelos. Laura nunca volvió a ser la misma. Se quedó callada, vacía, como si parte de ella también se hubiera ido con nuestro hijo. Yo tampoco he podido superar lo que pasó. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo esa sombra en la ventana. Veo sus ojos clavados en mi bebé. Y me pregunto cuántas familias más habrán pasado por lo mismo. ¿Cuántos bebés más habrán sido víctimas de esa cosa? Han pasado 2 años y todavía no tengo respuestas. Solo sé que hay lugares en este mundo donde el mal vive y se alimenta, y que San Cristóbal de las Sombras es uno de esos lugares. Si algún día escuchan de ese pueblo, si alguien les ofrece trabajo ahí, no vayan. No importa cuánto dinero les ofrezcan. No vale la pena, porque la chupadora sigue ahí, esperando. Y cuando hay un bebé nuevo, ella siempre vuelve, siempre.